Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con las imágenes y las noticias más destacadas en torno al mundo del surf. El Parres Water Sport Festival tendrá lugar los días 16 al 18 de mayo. La localidad alicantina de Santa Pola vivirá una experiencia única con los deportes acuáticos, el compromiso por la sostenibilidad y la inclusión. Del mundo con mi explosión. El Lanzarote Quemao Clash, en su 9ª edición, vuelve a apostar por un espacio destinado a la promoción del producto local, convirtiéndose en un punto de encuentro entre el deporte, la tradición y la gastronomía. Nuestras playas tropicales, nuestros mal países y paisajes naturales. Y es que yo también soy un volcán que saca todo fuera cuando va a explotar después de quemar. Por fin luz verde al Nazaré Big Wave Challenger, prueba especial por equipos en la modalidad towing que sitúa cada año a la localidad portuguesa de Nazaré en el mapa mundial del surf de olas gigantes. El oleaje más grande de la temporada alcanzó Mullaghmore en Irlanda con toda su fuerza. Aguas heladas, imponentes paredes de agua y la energía pura del Atlántico Norte. Así lo relata el portugués Nico Baunrup. El IBC Marruecos Pro brindó unas jornadas inolvidables del mejor bodyboard de clase mundial con sus primeros campeones Prime Series de la temporada, el brasileño Uli Barayao y la japonesa Namika Yamashita. Searching for holy flames, a sign to light up the way. El peruano Sebastián Gómez, medalla de oro en los Panamericanos celebrados en Punta Rocas, nos demuestra una vez más su clase en la modalidad surf y más cuando las condiciones se ponen exigentes. Con imágenes del realizador local Sepp Ilderton, el sudafricano Jordi Marí nos muestra unas sesiones con un oleaje sólido y vientos fuertes en playas con buenos fondos en el entorno de Ciudad del Cabo. Por primera vez en 10 años, el prosurfer Jordi Smith pudo disfrutar de su casa de Sudáfrica del invierno y aprovechando las mejores condiciones para viajar y surfear por su extensa costa junto a Mikey February. Ítalo Ferreira y Kyle Simmers fueron los vencedores en el Surf Abu Dhabi Pro, segunda prueba del Championship Tour 2025, celebrada en la piscina de olas creada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. And it all comes down to the next couple of heats, just 2 left to go. It's our finals. We're never gonna come back down. You got supernatural power. Oh, you got it. Con esta última noticia nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más espectaculares del mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.